En el sermón del día de hoy, el pastor Alfonso Villamarín explica cómo el sufrimiento de la Iglesia a través de los tiempos ha fomentado su fe en Cristo. Él anima a los escuchas para alegrarse y vivir por encima de las posibilidades, los cambios y las circunstancias en la vida. Además, trata de cambiar el enfoque de las dificultades pensando en una gloria futura. La esperanza en medio del sufrimiento es el elemento que satura el sermón de hoy. Bienvenidos. Este tiempo es de lo mejor, cuando podemos encontrarnos para abrir las Escrituras y dejar que Dios hable a nuestras vidas y nos edifique. Y en esta ocasión vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 al 16 y luego el versículo 20. Repito, Apocalipsis 1, versículo 10 al 16. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Versículo 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Gracias al Señor por su palabra. El Señor nos bendiga en esta reflexión bíblica. Esto que hemos leído es la revelación del Cristo resucitado, la revelación del Cristo glorificado, victorioso y entronizado. Ese Cristo que dice está en medio de la iglesia y en cuyas manos estamos y de ellas nadie nos arrebatará. Este Apocalipsis es una palabra de consuelo, una palabra de esperanza y un canto de victoria de ese Cristo glorificado, pero un canto de victoria también para la iglesia juntamente con él, un canto de victoria para la iglesia sufriente, la iglesia que ha tenido que enfrentar grandes retos y grandes desafíos a través de la historia. Desafíos por la persecución de imperios y de grupos religiosos, pero imperios han caído y la iglesia permanece y sigue adelante. Los desafíos que ha tenido que enfrentar, como las falsas doctrinas, las herejías, los falsos obreros que han amenazado a la iglesia a través del tiempo, pero la iglesia
la iglesia permanece, la iglesia sigue adelante y con el fundamento de la palabra del Señor. Los desafíos, los retos que le han presentado en esos cambios que el tiempo trae, en los cambios que la sociedad presenta. Pero la iglesia se renueva, la iglesia se reinventa. Claro, eso sí, la iglesia se renueva permaneciendo en los principios y en los valores que estableció su fundador, en el fundamento de la palabra del Señor. La iglesia siempre ha salido victoriosa en medio de los retos y los desafíos que se le han presentado históricamente. Hoy nos toca enfrentarnos a esta situación de pandemia, de aislamiento y de tener que cerrar los templos y no poder congregarnos como solíamos hacerlo para tener comunión, para dar el culto a Dios y edificarnos. Son ya más de 4 meses en esta condición y sin saber por cuánto tiempo más. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, que en esta ocasión también la iglesia saldrá fortalecida, bendecida, victoriosa. De eso podemos estar seguros, porque el Señor está con nosotros, está en nosotros, y Él es quien nos lleva en victoria. Si vamos a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, el versículo 16. Dice, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, no prevalecerán contra ella. Esta declaración que sale de los labios de Pedro es una revelación de Dios mismo, en donde Él puede declarar que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a esto el Señor dice que sobre esa confesión de Pedro, Él edificaría su iglesia. Y aunque el mismo infierno se levante contra ella, jamás la dominaría ni prevalecería contra ella. Es decir, la iglesia se fundamenta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él dice: edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia no es de los hombres, la iglesia no es de un pastor, la iglesia no es de un fundador de iglesia, la iglesia no es del líder o de una denominación o cualquier grupo religioso. No, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Y dice Hechos, el capítulo 20, el versículo 28 nos declara que el Señor Jesucristo compró la iglesia a precio de su sangre. Fue la sangre de Cristo, la muerte de Cristo y ese derramamiento de sangre lo que le llevó a obtener y comprar, hacerse para sí la iglesia. Ese es el precio que se pagó, le pertenece al Señor. Y Él dice: edificaré mi iglesia. Es Él quien la edifica. Es Él quien la estableció
y es Él quien la prospera. No es el hombre, no es la habilidad humana, no, es Cristo mismo quien edifica su iglesia. Por eso podemos estar completamente seguros que no importa lo que pueda venir, siempre la iglesia saldrá victoriosa porque el Señor la saca en victoria. En el Salmo 127 dice: si el Señor no es el que edifica, en vano trabajan los que edifican. Si no es el Señor el que guarda, en vano se vela. Y por demás es que se esfuercen, se levanten muy temprano, vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores y gasten energía y trabajen. Porque si no es el Señor el que da la bendición, el que edifica, el que guarda, en vano es cualquier cosa, en vano es cualquier esfuerzo humano. Es el Señor quien guarda, bendice y edifica su iglesia. El Señor con su presencia, el Señor con su palabra y el poder de su Santo Espíritu llevan adelante la iglesia. Por eso, en el mismo Evangelio de Mateo, pero el capítulo 28, esos últimos versículos de este capítulo, versículo 18, al final dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repito, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de Dios y la promesa del Dios que no miente. Entonces, Él en su gracia nos permite ser siervos y como instrumentos poder evangelizar, poder discipular, poder pastorear, poder ministrar las ordenanzas del Señor, y es un privilegio que Dios nos da. Pero si no es por su presencia prometida, si no es por el poder del Espíritu Santo, si no es por el poder de la palabra y la bendita gracia de Dios, entonces no podríamos hacer absolutamente nada. A tiempo que hubiéramos desmayado si no fuese por esa divina presencia en medio de la iglesia, la presencia del Señor, el poder de su Santo Espíritu que nos alienta, que nos anima, que nos guía, que nos lleva adelante, que nos da fortaleza y que nos usa para bendecir la iglesia, para edificar la iglesia. Entonces, el fundamento está puesto. El fundamento es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La vida de la iglesia es el mismo Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida del Señor en la iglesia. Tenemos la palabra de Dios que nos señala el norte y tenemos el Espíritu del Señor que nos guía a vivir en esa voluntad de Dios hasta llevar a cabo el propósito del Señor. Es Él quien lo hace. Entonces, tenemos garantizada su presencia, tenemos asegurado su poder en la iglesia, tenemos la certeza de estar seguros en sus manos y tenemos el privilegio de ser instrumentos para Él. Y en esa experiencia de los retos y los desafíos que la iglesia ha vivido a través del tiempo,
saliendo siempre victoriosos y viviendo en este tiempo la experiencia que nos ha tocado vivir. Resta que nosotros, iglesia, nosotros hijos de Dios, nosotros los nacidos de nuevo que somos los que conformamos la iglesia, resta que nosotros entonces cumplamos en este tiempo que nos ha tocado. Porque si no podemos congregarnos en el templo como nos ha tocado, si no podemos ofrecer el culto y tener la comunión allí en el templo, no quiere decir que entonces dejamos de ser iglesia. Somos la iglesia del Señor. Y entonces no nos quedamos estáticos, inertes. No, sino que seguimos adelante y perseveramos. Y entonces asumimos la responsabilidad de ofrecer el culto personal al Señor. Sí, es que es mi relación con Dios, es mi comunión con Dios. Y soy yo quien debo ofrecerle culto al Señor. Pero debo también asumir la responsabilidad del culto familiar, de asumir el liderazgo en la familia e invitar para realizar el culto al Señor. El día del Señor debemos reunirnos en familia y ofrecer culto a Dios. Y por lo menos una vez entre semana. Pero eso sí, cada día debemos tener nuestro devocional con Dios. Entonces no nos vamos a conformar con que no nos podemos reunir en el templo y entonces no hacemos nada. O no podemos conformarnos con simplemente ser espectadores de un programa televisivo que presenciamos distraídamente y creemos que eso es todo. No, mis hermanos, de ninguna manera, iglesia del Señor. No, debemos asumir, vuelvo y digo, la responsabilidad que tenemos como iglesia y como hijos de Dios para ofrecer el culto al Señor de manera personal y familiar, y entonces adorarle, y entonces orar a Dios y darle gracias. Debemos dar esa ofrenda espiritual a nuestro Dios en familia. Debemos edificarnos en la palabra de Dios. Para eso también se envía el mensaje. Debemos interceder por la iglesia. Debemos interceder por nuestra nación en la gran necesidad que se está viviendo. Se espera que la iglesia doble su rodilla, que la iglesia se una en familia, que la iglesia invoque el nombre del Señor e interceda a favor de la nación, porque eso agrada a Dios y nuestra nación lo necesita. Se espera que la iglesia cumpla la misión de la evangelización. Entonces, oramos por el pecador para que llegue al conocimiento de Dios, al arrepentimiento y a la salvación. Y asumimos el desafío de la evangelización, y este es un tiempo muy oportuno para darle a conocer el evangelio a las gentes. Es una labor que nos corresponde a todos y es una labor que debemos realizar en todo tiempo, en todas circunstancias, pero cuanto más en este tiempo que estamos viviendo y en donde las gentes están receptivas a escuchar la palabra del Señor. Y de igual manera, escuchen o dejen de escuchar, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de darle a conocer a la gente el evangelio, porque esa es la gran necesidad. Y será el Señor quien se encargue de añadir a los que han de ser salvos. Y será Dios quien seguirá obrando para la edificación de la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo.
porque sólo así podemos entonces salir adelante como la iglesia siempre ha salido adelante. De estos tiempos el Señor también nos sacará en victoria, bendecidos y fortalecidos para seguir adelante hasta el día del Señor. Solamente que nosotros asumamos nuestra responsabilidad en este tiempo que vivimos. No podemos enfriarnos en nuestra vida espiritual. No podemos quedar apocados. No podemos amedrantarnos ni entrar en incertidumbre como las demás gentes, porque nosotros, hijos de Dios, tenemos esperanza en ese Cristo resucitado, en ese Cristo glorificado, en ese Cristo victorioso que se mueve en medio de la iglesia, ese Cristo que nos tiene en sus manos y que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El Señor lo hace. Así como mencionábamos que a través del tiempo y de los desafíos que la iglesia ha enfrentado y el Señor ha sacado a la iglesia en victoria, también con nosotros lo hará. Y seremos una iglesia purificada, fortalecida, bendecida y creciente a pesar de los tiempos que estamos viviendo, porque sabe el Señor velar por su pueblo, pastorear a su pueblo y sacarnos en victoria, como siempre el Señor lo ha hecho. Entonces, conforme a ese pasaje de Apocalipsis capítulo 1 que hemos leído, en esa revelación del Cristo resucitado, del Cristo glorioso, del Cristo entronizado, del Cristo glorificado en medio de su iglesia, sustentando a su pueblo, mis hermanos, con esa palabra de consuelo, esa palabra de fortaleza, de ánimo y de esperanza, seguimos adelante en el nombre del Señor. Vamos adelante, iglesia, sigamos con buen ánimo, no perdamos el ánimo, no decaigamos en el espíritu, sigamos con fe y confianza en el Señor, siempre dependiendo de Él, porque Él nos lleva de su mano y sabe guiarnos para llevarnos siempre a puerto seguro. Vamos, iglesia, adelante en el nombre del Señor, y por favor busquemos mantener la comunión, que aunque no nos congregamos allí en el templo, igual en espíritu vivimos la comunión. Pero Dios ha provisto también medios y herramientas a través de los cuales podemos tener comunión. Entonces, a través de lo virtual, a través de una llamada, usando la tecnología, todos estos medios que el Señor ha dispuesto para que tengamos comunión, para que mantengamos relación, para que nos comuniquemos con la iglesia y no perdamos la comunión y vivamos en espíritu, con diligencia, solícitos, guardando esa unidad y esa comunión de iglesia, porque somos ese pueblo de Dios. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga y nos ayude para salir adelante cada día en victoria. Les invito para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero agradecerte juntamente con los que están escuchando. Agradecerte por la palabra de fe, por la palabra de consuelo, por la palabra de ánimo, de esperanza y fortaleza que el Señor nos da. Quiero agradecerte, Señor, por esta revelación de tu palabra, porque con Jesucristo juntamente somos victoriosos, somos vencedores, y el Señor nuestro Dios hasta aquí nos ha ayudado, y a fe que lo seguirá haciendo. Señor, colocamos nuestros ojos en ti, oh Jesús,
y dependemos del Dios Altísimo y el poder de su Santo Espíritu. Fundamentados en tu palabra, Señor, seguimos adelante. Vamos adelante, Señor Dios mío, en paz, con fe, con toda certidumbre, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú, Señor, habitas en nuestros corazones y tú, Señor, habitas en medio de la iglesia. Te ruego que bendigas a mis hermanos, que bendiga la iglesia. Señor, bendice la congregación y bendice tu iglesia, Señor. Esa iglesia militante, Dios Santo. Señor, Dios mío, que tu presencia se sienta, Dios del cielo. Que tu presencia fortalezca y consuele a los hermanos, Dios mío. Y que tu buena mano guíe, Dios Santo. Señor, llena de paz, oh Dios. Señor, renueva las fuerzas. Señor, infunde ánimo y llénanos de tu poder, Dios mío. Y que seamos luz al mundo. Que seamos, Señor, de los que llevamos palabra de fe y de esperanza al mundo, Dios Santo. Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. En todo tiempo y en toda circunstancia te adoramos, te alabamos, te agradecemos y seguimos adelante. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea para la iglesia del Señor. Guárdala, bendícela y prospérala, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amada iglesia, el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y nos bendiga grandemente, con toda confianza, con toda certeza y seguridad. Seguimos adelante sabiendo que el Señor está con nosotros. Dios me los bendiga.